Le doy gracias al Señor Jesucristo por su grande amor y por su misericordia, porque me permite grabar mi testimonio. Soy el segundo de 3 hermanos. Mi nombre es Ramón Elías Beltrán Urbina. Antes de contarte esto, quisiera decirte en este cassette que pudiera haberte contado muchas fechorías que hice, pero no es la idea. La idea es de exaltar y de bendecir el nombre de mi Señor Jesucristo, porque Él tuvo misericordia de mi vida. Quisiera leerte un mensaje de la palabra de Dios que se encuentra en San Juan, capítulo 8, del versículo 12 en adelante. Dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sabe que los hombres, los jóvenes en este tiempo, no han entendido verdaderamente lo que es la luz? Pero hace muchos años atrás, hace mucho tiempo, se levantó un hombre predicando y entregando un mensaje. No muchos lo comprendían, pero realmente el mensaje era muy fuerte para los hombres, pero había para muchos algo especial. Desde muy pequeño comencé a delinquir. Mi madre era una mujer que se desempeñaba trabajando en los distintos bares y cantinas del sector de Mapocho, esforzándose mucho para traernos el alimento diario, ya que no teníamos un padre que nos diera su apoyo. Muchas veces, ¿sabe qué? Pasamos hambre y tuvimos que pedir para poder comer algo. Mi madre enfermó por su trabajo de comerciante, y ahí fue donde tuve que salir de mi hogar para ayudar a mi madre. Comencé a trabajar en las micros, en los restaurantes como comerciante. ¿Sabe qué? Muchas veces fui arrestado y llevado a la 34 Comisaría de Menores de República, donde mi madre, donde veía que yo no llegaba al hogar, me iba a buscar al otro día y me sacaba de ese lugar. Era tanta la persecución que había hacia los comerciantes que ese lugar se transformó como mi casa. Perdí el miedo de estar en ese lugar, y así comencé a maquinar planes para poder darle más a mi madre. Fue así como en el sector de Mapocho comencé a convertirme en un joven delincuente. Comencé a robarle a los borrachos que caían en la noche, ahí en el sector de Banderas. Después, ¿sabe qué? Después de un tiempo de andar delinquiendo de esa manera, encontré a jóvenes que se dedicaban a abrir autos y a sacar sus radios y herramientas. Yo pensé que ganaban mucho más dinero, y pensando en el dinero me uní a ellos. Empecé a ganar mucho más dinero. A la edad de 9 años fui arrestado por el delito de robo con fuerza en el sector de Independencia. Fui llevado a la 9ª comisaría. ¿Sabe qué, mi amigo? Nunca antes en mi vida me habían golpeado tanto, pero ahí supe lo que se sentía. Después, al otro día, fui llevado a República. A ese lugar me tuvieron en la noche, donde me pusieron en un calabozo con más delincuentes. ¿Sabe qué? Sentía muchas ganas de llorar en ese lugar, pero no lloraba porque no quería quedar como un cobarde, no quería quedar como un mariquita. Era mi primera vez que estaba en un calabozo encerrado, primera vez que estaba en ese lugar. ¿Sabe qué? Había mucho dolor en mi vida, una desesperación tremenda en ese lugar. Estaba encerrado y no podía ver la calle.
Estaba encerrado en ese lugar y ya no me iba a ir fácilmente como otras veces. Así pasó ese día. Ya el otro día me llevaron a un juzgado del hogar de San Francisco, al segundo juzgado. En ese lugar me pusieron a disposición de ese juzgado. Y sabe que sentía mucho dolor en mi vida. La cosa se estaba poniendo complicada. La cosa ya no era fácil. Como comerciante salía, pero esa vez ya no. Me costaba salir de ese lugar. Mi madre me vio en ese lugar y me dijo: yo te voy a ayudar. Yo le dije a mi madre que me sacara de ese lugar y que nunca más volvería a ese lugar, no volvería a delinquir. Pero ¿sabe qué? Todo era una mentira de Satanás. Era un engaño que Satanás había puesto en mi mente, en mi corazón, porque me gustaba lo que hacía. Me había gustado ganar la plata de esa manera, el dinero, fácilmente. Salí de ese lugar después de estar por lo menos 30 días. Mi madre me llevó al hogar, conversó conmigo. Yo le dije que no volvería a hacerlo. Y empecé de nuevo, salí a trabajar a la calle nuevamente de comerciante. Pero vi que realmente como comerciante no ganaba dinero. Y yo quería ayudar a mi madre. Fue así como nuevamente fui arrestado por otro delito en el sector de Mapocho. Nuevamente puesto a disposición del mismo juzgado. En ese lugar la jueza que había en ese lugar me dijo que ya me había acostumbrado a delinquir. Pero ¿sabe qué? Yo creía que estaba bien, yo creía que lo que hacía era algo útil, porque no teníamos dinero, no teníamos un padre, nadie que nos ayudara. Es así, mi amigo, como muchos jóvenes hoy día se encuentran en la delincuencia, creyendo que están haciendo bien, total es para subsistir. Y Satanás pone en el corazón de los hombres que todo lo que están haciendo está bien. Volví muchas veces más a ese lugar. A la edad de 17 años conocí la cárcel de Puente Alto. En ese lugar fui arrestado esa vez a los 17 años por el delito de robo con sorpresa. Estuve en esa cárcel, nunca había estado en una cárcel, enrejado, viviendo en pieza. Recuerdo que llegué al pabellón, al piso número 3. En ese lugar tuve que esperar. Había muchos niños, muchos jóvenes que ya me conocían y yo me sentía parte de ellos. ¿Sabe qué? Verdaderamente de comerciante me había convertido en un delincuente. Sin darme cuenta me había alejado de la luz, sin darme cuenta me había apartado de lo que Dios quería. Y me había ido a hacer el mal. ¿Sabes qué, mi amigo? Yo no sé lo que tú estás pasando. Yo no sé verdaderamente si tú estás pasando este mismo problema que yo pasé. ¿Sabes qué, mi amigo? Yo me sentía vacío. Había algo en mi vida que, a pesar de que ganaba dinero, a pesar de que realmente había ganado más dinero que trabajando, había un vacío en mi vida. Salí de la cárcel de Puente Alto. Mi madre me sacó y nuevamente conversamos. Yo le dije: ¿sabe qué, madre? No se preocupe, si esto ocurrió así, de pasada, nomás no voy a volver a hacer nada. Mi madre se preocupaba por mí, pero yo la engañaba. Mi madre siempre estaba presente en lo que yo quería, pero había algo que me instaba realmente a delinquir. Cuando salí de ese lugar volví al sector de Mapocho. Me encontré con algunos amigos, bebimos alcohol, tomamos drogas. Empecé a quedarme fuera de mi hogar, a dormir en el sector de Mapocho, debajo del puente, y delinquiendo
a la gente que pasaba por esos lugares. Me había convertido en un delincuente sin darme cuenta. Sin darme cuenta, mi amigo, que estaba haciendo el mal. ¿Sabe qué? Mi hermano tenía un hermano que era cristiano. Él siempre venía a verme en los momentos difíciles. Siempre él llegaba cuando yo había tenido peleas, cuando yo había tenido riñas y estaba herido. El Señor lo llevaba a mi hogar y me hablaba de la palabra de Dios. Yo me reía de él, me burlaba de lo que él decía. ¿Sabe qué? Yo le decía que con el dinero yo era feliz, que con lo que ganaba yo delinquiendo era feliz, no necesitaba a Dios. Pero ¿sabe qué? Estaba engañado. Estaba engañado por Satanás, el diablo. Me había convertido en un delincuente a los 17 años en el sector de Mapocho. Recuerdo que íbamos corriendo con un dinero, con otros delincuentes que habían en ese sector. Y recuerdo que en la vuelta de la esquina los topamos con la policía, con investigaciones. Ellos los vieron corriendo, los tiraron al piso, quitaron el dinero que llevábamos, los esposaron, los subieron arriba y lo llevaron a la policía de investigaciones, al cuartel policial. En ese lugar comenzaron a golpearnos porque estábamos negando que habíamos delinquido. ¿Y sabe qué? Llegó el hombre que le habíamos quitado el dinero. Lo golpearon bastante y fuimos fichados en ese lugar. Nunca antes había tenido antecedentes policiales, solamente de menor. Y ese día me sacaron fotos, me pasaron por el teatro. En aquel tiempo me sentía destruido. Ahí dije verdaderamente, mi madre, mi hermano me aconsejaron y no quise cambiar. Pero ya era tarde. Habían policías que se acercaban y me decían: ¿sabes que ya está fichado? Ahora tienes que sacarle brillo a tu ficha, tienes que seguir delinquiendo porque donde te veamos te vamos a llevar. Recuerdo que me cortaron el pelo, los pelaron en ese lugar. Llegamos a la penitenciaría de Santiago, no había estado yo en las cárceles de mayores. Llegamos a ese lugar, yo estaba muy triste, pero mis compañeros me decían: no te preocupes, si el pelo te crece luego, ya vas a seguir delinquiendo y vas a poder tener dinero. ¿Sabe qué? Me sentía destruido. Mi vida había cambiado completamente. Recuerdo que pasamos al juzgado de compañía. En ese lugar el reclamante no había ido a buscar su dinero y lo dieron en libertad por falta de méritos. Volví a la calle, me sentía contento, pero había un espíritu que estaba en mí, que se creía ser mejor que los demás. Llegué a mi casa y ya me creía un delincuente bueno, un buen choro, como se dice en las cárceles. Y seguí en la delincuencia. Seguí haciendo muchas fechorías, muchas cosas. Muchas veces oía predicar a los cristianos y me reía de ellos. Muchas veces oía en las plazas de ese lugar predicando y me burlaba de ellos. Me burlaba de lo que ellos decían, me burlaba de que había un Dios. Pero ¿sabe qué? Dios me tenía presente. Recuerdo un tiempo en el año 1993, en el sector de la Pérgola de las Flores había un local que se llamaba Adonais, en donde llegaban los comerciantes, delincuentes, prostitutas a ese lugar y mucha gente más a jugar pool y a beber bebida alcohólica. Recuerdo que ese día 17 de septiembre había ganado algún dinero delinquiendo, porque en la fiesta todos los hombres salen a la calle a comprar para llevar algo a su hogar. Había ganado algún dinero y comencé a beber mucho. Compré algunas drogas en ese lugar. ¿Y sabe qué? Tomé tanto, me drogué tanto que perdí el conocimiento.
Lo único que recuerdo que bajé de ese lugar y me dirigí hacia el lado de la pérgola de las flores, como yendo para el sector de banderas. ¿Sabe qué? En ese lugar pasó algo que nunca me había ocurrido. Sentí que alguien venía tras mí y cuando me di vuelta, un sable me traspasó la espalda, traspasó mi estómago. No sentí dolor cuando el sable tocó mi espalda, sino que cuando me toqué con mi mano adelante, el sable había traspasado mi estómago, había traspasado el vaso, todo. Recuerdo que en ese lugar traté de ver quiénes eran, pero mi mente se nubló. Mis ojos se cerraron y caí al suelo. Recibí muchos golpes en ese lugar y muchos cortes más. Y recuerdo que me acordé de Dios, de aquel Dios que predicaban los cristianos, de aquel Dios que me había ido a hablar mi hermano Miguel. Y le dije: Señor, ayúdame. Señor, si tú existes, ayúdame, dame una oportunidad. Ahí perdí el conocimiento. La gente, los amigos que me habían visto en ese lugar, llamaron a la ambulancia. Y dicen que la primera ambulancia no me llevó, llegó la policía. Me vieron de la 9ª comisaría, ellos me conocían y me vieron en ese lugar y me dejaron ahí. Porque dijeron: no, este es un delincuente, esta fue una riña callejera, dejémoslo ahí nomás. Hasta que llegó otra ambulancia. Yo estaba inconsciente. Me subieron a la ambulancia y me llevaron al hospital Joaquín Aguirre. En ese lugar me pusieron en una camilla. No tuvieron tiempo para atenderme. Lo que dice mi madre, que había llegado a ese lugar, le habían avisado, mi madre estaba allí. Y dice que ella preguntaba: ¿qué pasa con mi hijo? Que no lo atienden, ¿dónde está? ¿Sabe qué? Dice que cuando se acercaron unos médicos a ella, el médico de turno de aquel día, y le dijo: ¿sabe qué? Su hijo ha perdido mucha sangre. Perdió mucha sangre su hijo y no pudimos hacer nada por él. Su hijo está muerto, no pudimos ayudarlo. Mi madre se quebrantó en aquella hora y comenzó a llorar. Y comenzó a decir en voz alta, elevando su voz al cielo, pidiéndole a Dios que me diera una oportunidad, pidiéndole a Dios que me perdonara. Fue en ese momento cuando yo estaba en el pasillo, lo recuerdo, tapado con una sábana. Desperté en ese lugar, levanté mi mano, me destapé mi cuerpo y me di cuenta de que mi cuerpo estaba morado, estaba hinchado por las heridas que tenía. ¿Sabe qué, mi amigo? Había tanto dolor en mi cuerpo en esa hora. También recuerdo que había un hombre de blanco que venía caminando por ese pasillo, que me vio y al verme se sorprendió y dijo: hombre, no te quedes dormido, ven, yo te voy a ayudar. Y empezó a llamar a los médicos asustado. Recuerdo que me llevó a un lugar donde había un ascensor y no sé si me subió al segundo o al tercer piso, donde fui atendido. El médico que me había atendido no comprendía lo que había ocurrido. Pero ¿sabe qué? Yo sentí que Dios me había ayudado. Recuerdo que en ese lugar me pusieron en el quirófano, me hicieron una operación muy difícil. ¿Y sabe qué? Desperté. Esto fue un día viernes. Desperté el día miércoles en una camilla, conectado con sangre en mis brazos, una manguera en mis narices, una manguera en el estómago, y en mi boca también tenía manguera, no podía hablar. Pero ¿sabe cómo desperté? Desperté en la sala, en la UCI, cuidado intensivo de ese lugar, cuando sentí un calor inmenso en mi cuerpo. Abrí mis ojos y vi en ese lugar al pastor Emiliano Silva Quinteros.
y a mi hermano Miguel Meneses, quienes estaban orando por mí. Cuando abrí mis ojos, en aquel calor tan hermoso que cubría mi cuerpo, me preguntaron cómo me sentía y si ahora creía en Dios. ¿Sabe qué, mi amigo? Yo le dije que sí creía en Dios, que sí creía en Él, que yo sabía que Él me había dado una oportunidad. Pero ¿sabe lo que le dije? Pero no pienso servirle aún hasta que lleve a cabo mi venganza, porque tenía mucho odio en mi corazón. Tenía mucho odio en mi mente desde niño, criado en la delincuencia, desde niño peleando. Había odio en mi vida y no podía comprenderlo, mi amigo. Quise llevar a cabo mi venganza. Después de una semana salí del hospital. Me dieron de alta del hospital. ¿Sabe qué? Los médicos venían, me veían y no comprendían cómo mis heridas habían sanado tan fácilmente, tan rápidamente. Venían hombres y me decían, ¿cómo te sientes? Y el médico que me atendía me tocaba mi estómago y me decía, pero si tú estás curado, no entiendo lo que pasó contigo. Si tú vas a salir de este lugar, te digo que no comas muchas cosas, que no tomes bebida alcohólica porque te vas a morir afuera. ¿Sabe qué? El Señor me libró de la muerte en ese lugar. Me libró en ese lugar y ¿sabe qué? Era un hombre ingrato. Un hombre que creía que con tan solo ir a la iglesia y decirle, Señor, gracias por lo que hiciste. Porque fui a la iglesia, salí del hospital y fui a la iglesia del pastor Emiliano Silva. En ese lugar me acuerdo que oré y le di las gracias al Señor por lo que Él había hecho en mi vida. Pero ¿sabe qué? Yo pensé que con hacer eso nada más estaba listo, estaba pagado. Pero Satanás me estaba engañando. Volví a la calle a hacer nuevamente otras fechorías, buscando la venganza en el sector de Mapocho. Algunos meses después fui nuevamente encarcelado por el delito de robo con intimidación. ¿Sabe qué es lo que pensé yo? Yo dije, voy a salir igual de la cárcel. Había juntado algún dinero. Recuerdo que recibía un dinero mensual por la muerte de mi padre. Él había muerto en el tiempo del 73 en el golpe de estado y yo recibía un dinero por él. No tenía para qué robar, pero ya me había acostumbrado a hacerlo. Pero ya mi corazón estaba lleno de odio. Volví a la calle a hacer nuevas fechorías y recuerdo que fui nuevamente encarcelado por el delito de robo con intimidación. Llegué a la penitenciaría, me encontré con unos amigos, con el Ulises, el fantasma, con el Marco en ese lugar, con el Manolo. Y yo le dije, ¿sabe qué? No se preocupen porque yo me voy a ir de este lugar. Tengo como 500,000 pesos en el banco, tengo un auto en la calle, he conseguido muchas cosas, así que yo me voy a acomodar en el juzgado y me voy a ir. No voy a quedar declarado reo. Pero ¿sabe qué? Fue una sorpresa muy grande cuando llegué al juzgado. En ese lugar estaban los reclamantes. Y ¿sabe qué? No me dejaron ni hablar nada, porque todo ya estaba comprobado. Y me declararon reo por dicho delito. Recuerdo que llegué a la galería número 7, donde estaban mis amigos. Después de llevar ahí en ese lugar, llevaba hierba, recuerdo, llevaba cigarrillo y mis amigos me recibieron muy bien. Comencé con ellos a hablar lo que yo había hecho en la calle, cuánto dinero tenía y a menear el naranjo, como ellos dicen. Y ¿sabe qué? Había un vacío en mi corazón, pero no lo demostraba.
Recuerdo que salí a pasearme por la galería número 7, por el pasillo, cuando veo subir unos hermanos con una Biblia. Uno de ellos me vio y me dijo: ¿sabes qué? Tú eres hijo de Dios. Y yo lo negué, le dije: no, ¿sabe qué? Yo soy un delincuente. Yo no soy hijo de Dios. Yo vivo de la delincuencia y por lo tanto no puedo ser hijo de Dios. Él me dijo: sí, tú eres hijo de Dios, y se fue. Quedé pensando en lo que él decía. Empezaron a pasar los días, las semanas, los meses en ese lugar. Con mis compañeros empezamos a hacer chicha, a hacer alcohol en la cárcel y a beber en ese lugar. Tuvimos problemas en ese lugar. Comprábamos drogas. Mi vida se estaba destruyendo más en la cárcel. Recuerdo cuando llevaba 8 meses preso en ese lugar y paseándome en el óvalo con un amigo, un compañero, íbamos fumando un cigarrillo. Miré hacia la calle y vi que unos hombres con una Biblia venían cruzando hacia acá. Me puse a mirarlos y me di cuenta que uno de esos hombres era el Ojos Verdes. Me alegré mucho cuando lo vi. Él era un compañero que yo había tenido en el sector de Mapocho. Pero ¿sabe qué? No quise acercarme. No quise acercarme a él, porque me di cuenta que él traía una Biblia y venía a predicar. Y yo no quise acercarme, sentí miedo de lo que pudieran decir de mí. Y me paré en el patio y comencé a mirar. Recuerdo que ese día muchos hermanos salieron de la calle 9 hacia el punto de ese lugar a predicar. Comencé a mirarlos como ellos hablaban y como ellos se ponían en fila, todos arreglados. Sus rostros resplandecían, no eran como yo era. ¿Sabe qué? De repente pasó un joven que venía de la calle, se puso delante de ellos y comenzó a predicar algo muy hermoso que traspasó mi corazón. Se paró en ese lugar y dijo: en esta tarde el Señor me ha traído para decirte que Él te ama, para decirte que Él te ama. ¿Sabe qué? Esa palabra traspasó mi corazón. El joven siguió predicando y dijo: ese mismo Dios que te ha dado tantas oportunidades, ese mismo Dios que te libró de la muerte, ese mismo Dios que ha ido a tu hogar llevando un mensaje y tú no has creído, ese mismo Dios hoy día está presente para darte una oportunidad. Yo no comprendía, mi amigo, cómo ese predicador podía saber mi vida, cómo ese hombre podía decir esas cosas, las cosas que a mí me habían pasado. ¿Sabe qué? Sentí algo muy fuerte en mi corazón, muy fuerte, un calor inmenso en mi cuerpo, y comencé a llorar. Subí hacia mi galería, dejé los amigos y me fui a la galería número 7. En ese lugar comencé a llorar, mi amigo, como nunca antes lo había hecho. Me encerré en mi pieza y comencé a pedirle a Dios que me ayudara. Llevaba 8 meses en ese lugar, estaba listo para la condena. Todo estaba listo para ser condenado. Había contratado abogados. Un abogado había desistido de la causa. Otro abogado había muerto al mes después de contratado. Y el tercer abogado que mi madre había contratado no hacía nada por mí. Empecé a pensar en todo eso y mi corazón se entristeció. Y empecé a llorar en ese lugar. Y pregunté, sentía una presencia muy hermosa, un calor muy fuerte que estaba en la celda. Y pregunté y dije: ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?
cuando sentí una voz muy fuerte dentro de mí que me dijo: yo soy tu Dios, el que te ha dado tantas oportunidades y que hoy día está contigo. Esas palabras, ¿sabe qué? Esas palabras tan fuertes traspasaron mi vida y vino como una película a mi mente, que lo que había ganado de la delincuencia, todo lo que había ganado lo había perdido en abogados, todo lo que había ganado era pérdida. Realmente no había nada en mí, no tenía nada en la calle. Por mucho tiempo había desobedecido a mi madre. Mis amigos, los hombres que estuvieron conmigo me habían dejado en la cárcel. Estaba solo, mi madre tenía que llegar a ese lugar con mercadería, con cigarros. Yo pensaba que me estaba paqueando solo, pero ¿sabes qué? Estaba paqueando también a mi familia. Sin darme cuenta, ellos estaban sufriendo, ellos estaban padeciendo, mi madre, mi hermana en ese lugar. Comencé a llorar como nunca lo había hecho. Esa presencia estaba conmigo y no comprendía lo que era. Empecé a acordarme de todos los delitos que había hecho, de todo, y lloré bastante en aquella tarde. ¿Sabe qué? Llegó la hora del encierro. Cerraron las galerías, todos mis compañeros llegaron y yo estaba sentado en una banca, en una pequeña banca que allá le llaman cebadora. Ahí estaba sentado. Ellos me hablaban, pero yo no comprendía lo que me decían. Estaba como loco pensando en lo que me había ocurrido. Estaba como loco pensando todo lo que había hecho. Los tomamos algunos mates, aquella hora. Llegó la hora de acostarlos, los acostamos. Y la predicación venía a mi mente una y otra vez. ¿Sabe qué? Se repetía en mi mente todo lo que ese varón había dicho. Y en ese instante, en esa noche, dije: Señor, ¿qué hago? Y sentí esa preciosa voz, esa voz muy hermosa que me dijo: ¿sabes qué? Deja a tus amigos, deja a tus compañeros y ve donde yo te mostraré. Y recuerdo que me mostró al mismo hermano que me había dicho cuando llegué a ese lugar que yo era hijo de Dios. Me lo mostró en visión y me dijo: ve donde Él. ¿Sabe qué? Aquella noche el Señor tuvo misericordia de mi vida. Tuve que arrepentirme de todo lo que había hecho. Tuve que arrepentirme de todas las barbaridades, de los delitos que había cometido. Y ¿sabe qué? Dios me mostró la salida. Recuerdo que desperté en la mañana y empecé a arreglar mi colchoneta, a arreglar mi ropa. Mis compañeros preguntaban: pero Chino, ¿qué te pasa? Moncho, ¿qué te pasa? ¿Sabe lo que le dije? ¿Sabes qué? Dios me ama. Dios me ama y verdaderamente soy hijo de Dios. Me fui a la galería número 9 donde estaba el hermano Vallejos. En ese lugar llegué a la hora que justo estaban orando. Golpeé la puerta. El hermano preguntó quién es. Yo le dije: hermano Vallejo, soy yo, el Moncho. Él abrió la puerta y ¿sabe qué? Estaban orando. Ese hombre me vio, me abrazó y me dijo: ¿sabes qué, Moncho? Estábamos orando por ti. Estábamos orando por ti en este lugar. Cuando miré hacia adentro de la pieza había otro compañero, el Platiní, que estaba ahí. Me contenté mucho cuando lo vi. Comencé a llorar con ellos y empezamos a orarle a Dios que me perdonara, que hiciera la obra en mi vida. Fue algo muy hermoso que nunca antes me había ocurrido. Le dije a Dios algo sincero, le dije: Señor, aquí estoy, no sé para qué me llamaste,
No sé por qué me diste la oportunidad, pero aquí estoy, yo no sé nada. Pero yo no quiero ser igual que todos los hermanos que llegan a la cárcel, quienes caminan un día, una semana y después vuelven presos a este lugar. Yo quiero ser mejor, Señor. Yo quiero ser verdadero, le dije. El Señor me respondió. ¿Sabe qué? Mi madre había en la calle orado mucho por mí. Mi hermano había estado clamando. Mi cuñada clamaba por mí para convertirme al Señor. Y Dios había escuchado esa oración. Recuerdo que más o menos pasaron 22 días sin ir a juzgado, sin mandar más escritos. Y en la visita el día miércoles mi madre llegó y me abrazó y me dijo: ¿sabes qué? Estás en libertad. El Señor te ha libertado. No lo creía. Yo dije: no puede ser si no he ido a juzgado. Pero Dios había hecho algo hermoso en mi vida, sin ir a juzgado, sin ir a ese lugar, porque antes de la libertad tenía que uno ir primero a juzgado. Pero Dios no lo había permitido, me había traído la libertad por la misma visita. Me alegré, abracé a mis compañeros y le dije: ¿sabe qué? Yo voy a salir de este lugar y voy a salir a predicar el Evangelio. No voy a volver nunca más a la cárcel, porque Dios me ha libertado. Y desde ahora le dije: voy a colgar los guantes, no voy a ser más un ladrón, sino que voy a ser un hijo de Dios. Me quedé afuera en aquella tarde, pasé la cuarta reja y le dije al gendarme que estaba en libertad. Él me dijo: sí, estás en libertad. Ni el gendarme comprendía porque él me había dicho que iba a ser condenado. Me dijo: yo no sé por qué te vas, pero si te vas es porque algo pasó. Y yo le dije: ¿sabe qué? Dios me libertó. Salí de ese lugar. Dios me sacó de ese lugar. Comencé a servir al Señor en la calle. Comencé a servir a Dios. Volví a la cárcel, pero ¿sabe cómo volví? Por visita. Llevando pan, llevando alimento para quienes me habían visto, y les hablé de la palabra de Dios. A mi amigo Marco, al Ulises, al Manolo, le enseñé la palabra de Dios. Dios había hecho algo hermoso en mi vida. El Señor me bendijo en la calle. Comencé a trabajar nuevamente como comerciante. Conocí una mujer. Dios me puso una mujer que me acompañara. Me casé con ella, con Paola, mi esposa. Dios cambió mi vida grandemente. Me dio una familia, me dio una esposa, lo que nunca antes había tenido. Me bendijo con un hijo. Y más que todo eso, ahora puedo decir que soy hijo de Dios. Es por eso, mi amigo, tú que estás escuchando, o madre, tú que estás escuchando esta cinta, quiero decirte en esta tarde que sigas en tus oraciones. Pide a Dios por tu hijo, pide a Dios por tu familia, y Dios lo hará. Porque Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, y el que viene a mí no andará más en tinieblas, sino que Él los alumbrará el camino en todo momento. Comprendí que Dios me amaba, y sé que Él te ama a ti. Tengo una familia muy hermosa, Dios me la dio, y ahora puedo predicar la palabra de Dios, no siendo digno de estar en un púlpito. El Señor me lo ha concedido. ¿Sabe por qué? Porque fui sincero con Él. Dios quiere hombres, Dios quiere mujeres sinceros en el Señor, que puedan venir a Él y decirle: Señor, aquí estoy dispuesto. Si es posible padecer por ti, aquí estoy. Dios lo hizo en mi vida. Y yo creo que ese mismo Dios que hizo la obra en mi vida, ese mismo poder que se movió aquella vez, ese mismo poder se está moviendo ahora. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el mismo, hoy y siempre. Ese es mi testimonio. Lo que Dios ha hecho en mi vida
cómo Dios me transformó. Muchas veces quise cambiar, pero no pude. Muchas veces quise dejar el robo, la droga, el alcohol, pero no pude. Pero con Dios sí lo pude, porque Él es grande en amor, en misericordia. Ese es el Dios que te he venido a presentar en esta cinta. Un Dios de poder, un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que cambia, un Dios que sana. Lo que los médicos, los psicólogos, la policía no puede hacer con el hombre, Dios lo hace. Que el Señor te bendiga, querido oyente. Que el Señor bendiga a cada una de las personas que está escuchando esta cinta. Que pueda ser de bendición para ellos, para que puedan ver que hay un Dios de poder, de misericordia y de amor. Me gustaría orar. Si hay alguna persona que está escuchando esta cinta, me gustaría orar por ella. No tengas miedo, solamente cierra tus ojos donde estás y dile: Señor Jesús, he escuchado esta cinta y yo creo que ese mismo poder se está moviendo. Yo creo que he cometido tantos errores, pero en esta hora estoy arrepentido, Señor. Señor, perdona mi vida, dame fuerzas para dejar la droga, para dejar el alcohol, la delincuencia. Dame fuerza, Señor, para ser un buen padre, una buena madre. Hazlo en mi vida. Nada soy, pero tú todo lo eres. Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo te reconozco en mi vida como el Hijo de Dios y creo que tú te levantaste al tercer día desde los muertos. Señor, lo creo en esta hora y lo confieso ante ti. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu grande amor. Que el Señor bendiga a toda persona que ha escuchado esta cinta, a toda persona que ha puesto atención a esta cinta y que ha tenido problemas. Hay un Dios que puede salvarte, un Dios que puede realmente transformarte. Y ese Dios está presente hoy. Como decía la palabra, ese Dios, Jesucristo mismo, vino a la tierra diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ese es el Dios que hemos venido a predicar. Ese es el Dios que te hemos venido a mostrar en esta cinta. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, querida alma. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ustedes. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te ruego, Padre, por aquellas almas, Señor, que han escuchado esta cinta. Por aquellos hogares, Dios mío, que están escuchando este mensaje. Quiero rogarte por ellos, Señor, para que tú los bendigas. Para que tú, Dios mío, bendigas a las madres, Señor, que están en problemas. A los hijos, Señor, que necesitan tu ayuda, Padre. En esta hora, en el nombre de Jesús, yo te ruego por ellos. Para que tú seas bendiciéndole grandemente. Para que tú puedas moverte, Dios mío, con ese mismo poder. Señor, bendícelos, Padre. A cada persona que escuche esta cinta, sea usted bendiciéndole grandemente, bendiciendo su hogar, su familia, sus hijos, bendiciendo al drogadicto, al delincuente, Padre, trayéndolo, Dios mío, a la luz, sacándolo de las tinieblas, Padre. Saca todo velo de sus ojos, Padre, por misericordia. Yo te lo ruego en esta hora, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, mi bendito y mi buen Salvador. Amén y amén.